compartimos y vamos a hablar de esto. Uy, ¿qué hice? Lo dupliqué, debe agrandarlo ahí. Bueno, entonces vienen esas palabras. Tengo mareo, tengo inestabilidad. Digo, mareos, ¿qué le pasa? Tengo inestabilidad, tengo desequilibrio, tuve vértigo. Y vértigo nosotros lo tenemos claro. ¿Qué es el vértigo? Que el paciente nota que la habitación le da vuelta, que él está girando. Puede estar girando él o girar la habitación. Entonces ese es la etapa del vértigo, ese vértigo que puede durar segundos, minutos, horas y días. Pero luego cuando pasa eso, queda con el desequilibrio, con la inestabilidad. Entonces vamos a hacer una diferencia, qué es mareo, qué es vértigo. Y el mareo, nosotros los síntomas, ese desmayo, como esa palabra que decimos, ay, como que me morí, desfallecimiento, aturdimiento puede ser también. Lo podemos poner como inestabilidad. El paciente siente malestar, náuseas, pero el vértigo también en la crisis. Entonces, el vértigo dicen que es una sensación irreal de movimiento del propio cuerpo o de los objetos del entorno. Pero si nosotros empezamos a ver todo lo que estudiamos de la función, vemos que no es una sensación irreal. Al paciente le está pasando. La sensación es real. Eso es lo que está mal cuando se explica. Porque cuando yo le hago la prueba calórica, le provoco el vértigo. ¿Y el paciente qué tiene? Tiene el vértigo porque vemos el nistagmo que le provocamos. Entonces, no es irreal, como se describió siempre en los libros, lo van a encontrar así. Y el mareo puede venir por diversas causas, desde los pacientes que sufren de hipoglucemia, de una tensión arterial baja, que tengan anemia. Puede ser un problema que tengan una otitis y sientan mareo también ante una otitis, y que tenemos que ahí hacer bien la diferencia si es un vértigo o solamente mareo, porque ahí podemos confundirnos y tenemos que usar toda la estrategia de examen vestibular para diferenciarlo. Y después, cuando estos días de calor, que estamos mucho tiempo encerrados en la oficina o estudiando, y eso también nos provoca mareo, que va acompañado muchas veces de ansiedad. Y las otras causas de vértigo ya vimos los otolitos, o que puede ser una causa neurológica, porque el vértigo, ¿cómo podía ser? Periférico o central. Y el periférico a la vez lo dividíamos, ¿no? En periférico, que tenía que ver endolaberíntico, y el periférico retrolaberíntico. ¿Y el mareo qué pasa? Ay, estoy mareada, ay, ¿viste cómo ahora? Ay, me mareé. Una sensación de vacío en la cabeza, pero pasó instantáneamente. Pero con el vértigo es una desesperación. Necesito la ambulancia, necesito un médico ya, porque me estoy cayendo del mundo. Entonces vemos nosotros que hay un abanico de sensaciones. ¿Vieron ustedes? Desvanecimiento, atontamiento, debilidad, inestabilidad, aturdimiento, sensación de desmayo, pérdida de equilibrio, inestabilidad. Tengo sensación de estar flotando en el aire. Tengo la cabeza flotando o la cabeza pesada. Me pasa esto al ponerme de pie, al caminar, al mover la cabeza. Tengo náuseas. Es intenso, es repentino. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué saco todas estas palabras? Porque lo dejas hablar al paciente, le haces una pregunta y que te describa y escucharlo. Y ir anotando todo lo que te dice el paciente. Todo esto es lo que dice el paciente. Y vamos juntando esas palabras para ver cómo nos va orientando para hacer un diagnóstico diferencial. Por eso es tan difícil cuando ya pasó el vértigo. El mareo entonces, la ansiedad te causa mareo. La anemia te causa mareo. Tener un problema pulmonar por un enfisema que está respirando mal. Yo estoy hablando y tomo aire y hablo, tomo aire. Me puedo marear, ¿eh? Tener presión alta te causa mareo, te está avisando que por ahí tenés presión alta, pero también te puede provocar un vértigo en la hipertensión arterial, porque puede suceder un espasmo en la arteria vestibular anterior o en la arteria vestibular
posterior. No se olviden de eso. Y la postura, cambio de postura y me bajé a ponerme el zapato y me incorporo, me vino algo, pero no me dio vuelta nada, me vino algo como un vacío. Eso es mareo. Esto, una sensación de vértigo, de giro. Cuando siento ciertos olores, me da una sensación de asco, pero no me provoca vértigo. Tomar una medicación me puede provocar una toxicidad, entonces me provoca vértigo. Entonces tenemos que preguntar, hacer una historia clínica, ir preguntando, ir escuchando. También preguntarle al paciente, ¿dónde estuvo? ¿Se fue de fin de semana? ¿Viajó en lancha? ¿Viajó en avión? ¿Fue al mar? ¿Fue qué sé yo? Una que me diga, ¿cómo se llama esto? Un lugar en las sierras, que no es A la tanta, puna. claro, a la altura, pero no tanta altura, porque en Córdoba, ¿se acuerdan eso que es el camino de los giros, que cuando va subiendo el auto te da una sensación de que el auto va hacia atrás, debe ir hacia adelante? Bueno, el que tiene vértigo lo siente con mayor intensidad que una persona normal. El que va a experimentar eso está prestando atención o si no, no se da cuenta, porque todo su mecanismo de mantenerlo estable está atento en la mirada. Tal vez si cierro los ojos y el movimiento del auto me hacen sentir esa sensación. Preguntarle al paciente y el paciente también, porque tenemos que dirigir a lo que va a responder el paciente. Si nosotros le preguntamos, ¿le duele la cabeza? No te va a decir, salvo que sea algo muy intenso y lo tenga desde hace mucho tiempo. Algunos te dicen que tiene dolor en el pecho, dificultad para respirar y tenemos que preguntar más a ver si es una crisis de pánico. Después el paciente dice, se me duermen las piernas, siento dormida, entumecidas. No, si tengo apoyado mucho tiempo el brazo, se me agarra calambre, como que no lo puedo mover. Y eso nos orienta a ver qué pasa con el sistema nervioso central. Ese paciente que tuvo un vértigo, ¿será central? ¿Será algo que tenga que ver con una neuropatía? Nos lleva a otra pregunta. Le preguntamos, ¿cómo es la visión? Ustedes vieron que en esa historia clínica que le mandamos existen todas estas preguntas y de esa pregunta ustedes sacan otra. Esa pregunta no es la única. Yo por ahí hago una pregunta y de ahí sale otra, porque me va llevando esa respuesta del paciente. Si tuvo náuseas y si llegó a vomitar o no, porque el paciente por ahí tiene náuseas y por eso es un paciente que siempre está con náuseas. Y también la audición, si siente la sensación de ese oído tapado, como que está abombado, si siente el acúfeno, ¿cómo no vamos a preguntar el acúfeno? ¿Y cómo es? ¿Es ótico en el oído el acúfeno? ¿Ótico? ¿Periótico? ¿Usted lo siente alrededor? ¿O teleótico fuera del oído, en toda la cabeza? Eso también nos va a orientar de que es algo más central que periférico. Después a nivel facial, si tenemos hormigueo en los labios, en la cara, entonces nos va a guiar también si hay un problema en el nervio facial, en la parte sensorial, en relación con su recorrido con el nervio auditivo. Y ahí viene todo nuestro repaso en lo que vimos nosotros en fisiopatología de la audición. El paciente sufre, que es normal a su edad, yo cuando era joven, que pasaba muchas horas estudiando, cuando me incorporaba, hoy seguro que me caía, ¿viste? Pero me recuperaba antes de caer al suelo. Y eso puede ser de tanto tiempo estar sentada, estar prestando atención, leyendo. Entonces, eso hay que distinguirlo también. Si el paciente padece de enfermedades circulatorias, que muchas veces son hereditarias, afecciones neurológicas, la edad del paciente es muy importante para que ustedes hagan ciertas preguntas. En personas jóvenes y ya adultas, si fuman marihuana, si usan medicación descongestiva, si usan aerosoles, el rinogel para destapar la nariz, todas esas cositas traen también mareos. Y estar encerrado en un ambiente mucho tiempo y no tener ventilación
o tener en invierno la estufa, el monóxido de carbono es uno de los que... Recuerden que el monóxido de carbono era ototóxico también, ¿eh? Y cuando lean ototoxicidad, cuando cursaron, fíjense en que en la lista yo lo puse al monóxido de carbono. Y también la hipertermia y la deshidratación, estar en la playa, tomar sol, muchas horas sin tomar agua, entrar al mar, salir, y esas cosas también provoca deshidratación y muchas veces en la noche llegan a tener fiebre, creen que están enfermas y es solamente signos de deshidratación. Y tenemos que, en la historia clínica preguntamos, ¿usted cuando viaja tiene mareos, tuvo vértigo, náuseas? Porque tenemos que hacer el diagnóstico eso, si el paciente ya sufría de cinetosis, el mal de mar, ese mareo del movimiento. Porque los pacientes que sufrieron de chicos o chicos que subían al colectivo ya tenían que ir con la bolsita. O yo tuve muchas alumnas que me decían, viajo en el tren o en el colectivo y por ahí a las pocas cuadras me tengo que bajar porque me vomito. Por la vergüenza se bajan y después toman otro colectivo. Es decir, que tiene que salir una hora antes más o menos. Y otro que provoca también mucho mareo es el simulador. Vieron que los chicos hoy en día se tapan los oídos, ven la imagen que la pueden ver en el televisor o con los lentes, el simulador, y eso le provoca, le intensifica el mareo que ya tienen de base, pero eso hace que empiecen a tener náusea. Entonces hay que preguntarles cuántas horas están jugando en la máquina cuando los pacientes son jóvenes. El viajar en mucho tiempo en el tren y mirar por la ventanilla también nos puede estimular a tener esa sensación nauseosa, vertiginosa, porque nosotros estamos haciendo un estímulo, que era el estímulo optoquinético. Recuerden que era el optoquinético, y ahí repasan qué es el reflejo optoquinético. Que miramos un poste y viene el poste si vamos sentado en dirección al cómo va el micro del tren. Entonces vamos viendo los postes, como el ojo va a seguir al que viene al siguiente, es como el tambor de Barani. Entonces nosotros vemos ese nistagmus que es el optoquinético. Y el otro es el estímulo que hacemos en el movimiento de giro, de vértigo, que cuando estamos girando, una vez que frenamos, sigue girando. Entonces cuando los chicos se bajan en esa famosa calecita, los chicos siguen dando vuelta y se caen al suelo, y algunos llegan a vomitar. Acá todo fue provocado. Y cualquiera que lo hace va a tener ese efecto porque lo estás provocando. Esto también, ¿quién no jugó eso de chiquito? Ay, dame vuelta, papá, dale, haceme volar. Y claro, se mareaba, me parece, un poquito más el papá que el niño, porque el niño, miren cómo está fijando la vista al padre, ¿no? Y el padre ahí tiene que ver el niño y la sombra. Y yo creo que se marea más el que lo da vuelta que el que está girando. Y otros son estos, que me encanta, que dura ese vértigo, que todo da vuelta, que llega a un desmayo. Cuando son muchas las rotaciones, en un momento el paciente pierde el sentido. Entonces, no siente el vértigo, es un mareo intenso con una pérdida del sentido. Es decir, que ya pasó la etapa vertiginosa, porque no es solamente giros, sino son altibajos. El síncope, me encantó, que lo hizo el licenciado Martín, que es el pérdida de la conciencia, y esto es normal por una disminución del flujo sanguíneo, pero es el síncope que se llama vasovagal, que es, mis alumnas yo lo llamo esto, porque por ahí le estoy mirando o le estoy explicando de una traqueostomía y estoy limpiando una laringe o una cánula, y el rato siento ¡paf! Y se me cayó al suelo, quedan blancas, así, y bueno, hay que levantarle un poquito las piernas y esperar que vuelva el flujo sanguíneo y se recuperan. Y yo creo que 2 o 3 de más, así síncope seguidos, y se acostumbran. Que el paciente siente en ese momento es instantáneo. Entonces, después puede quedarse con esa sensación de mareo, quedan pálidas, sudorosas, porque es parte de la reacción a ese síncope. Y acá le hice una diferencia entre crisis convulsiva
y el síncope. Un síncope es desencadenado desde un dolor, una emoción o ir a orinar y tenés un ardor o un calculito que salga y ahí por ahí te descomponés. En la crisis convulsiva también es espontáneo, pero siempre hay algo que lo estimula como luces, sonidos. Hay siempre un aura que puede ser un olor fuerte o dolor de estómago en la crisis convulsiva. En cambio, en el síncope puede ser que primero se pongan pálido. Entonces uno está mirando y le dice, sentate, sentate ya, porque ya yo me estoy dando cuenta que en unos segundos más cae el suelo, porque lo veo que está pálido, sudoroso. Y en la crisis convulsiva ustedes ven que después de esa aura empieza esos movimientos, eh, después de perder la conciencia, como el paciente se descompone y empieza a moverse todo el cuerpo, y donde uno tiene que cuidar enseguida la boca, que no se muerda la lengua, y lo que uno ve que pierde el control de los esfínteres, que se orinan, ¿no? Por eso tenemos esto. En cambio, en el síncope, puede morderse la lengua también. Eso es. Y en los movimientos son amplios porque quiere como agarrarse el paciente en el síncope. A la vez que ve que se cayó, es amplio, quiere tomarse de algo, de alguien, pero como no está como preparado para que pase, porque viene así, el presíncope y el síncope. Y lo que tiene es que no hay, muy raro que no controle, que pierda el control del esfínter. ¿Qué pasa cuando pasa todo el síncope? Se recupera completamente, es espontáneo y dice, ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Qué fue? Como que no entienden nada. ¿Eh? Y en la crisis convulsiva, bueno, la recuperación es más prolongada y generalmente también no se acuerda de qué pasó en ese momento. Acá lo que yo dije, que dice, poco frecuencia la amnesia, no, se olvidan. Esto que dice en episodio poco frecuente, no, es frecuente que se olviden. Y a ustedes me van a decir, ¿por qué dice eso, doctora? Porque no me quiero acordar que me desmayé viendo una clase. Entonces vemos nosotros como en el vértigo, en una crisis vertiginosa que aparecía náuseas, vómitos. Y tenemos que diferenciar esto, el mareo. Entonces preguntamos, ¿qué tiene? Ay, que me gira todo. ¿Estamos? Porque tiene esta náusea, vómito, sensación de malestar estomacal, el mareo lo tiene, el vértigo lo tiene. Y también tenemos esto, después de pasar todas las crisis, podemos tener estas sensaciones y quedarnos irritables, con sueño, porque esto nos da como un cansancio, y pueden aparecer bostezos, aumento de la salivación. Es decir, que hay muchos signos y síntomas que tenemos que valorar. Entonces, ¿qué utilizamos para recuperar a ese paciente? La neuroplasticidad. ¿Recuerda cuando veíamos esas clases que hablábamos de embriología, donde decíamos que en la tercera semana ya estaban todas las neuronas juntitas, lo que iba a ser el futuro núcleo coclear, el núcleo vestibular? Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad de las neuronas, desde el embrión o feto, a diferenciarse, a organizar las conexiones y todos los circuitos neuronales. En el adulto, ¿qué tiene esa capacidad de la neurona? Es facilitar la supervivencia, reorganizar los circuitos dañados. Entonces se vincula a la acción de factores tróficos que actúan sobre la célula y la membrana neuronal. La célula neuronal, por supuesto. Entonces nosotros vemos la neurona en los cortes, en sus sinapsis, en la liberación de los neurotransmisores, en las fibras nerviosas, en los microfilamentos, en el axón y cómo están las células de Schwann envolviendo y nuestras fibras nerviosas con la mielina. Entonces tenemos que ver que todo esto esté organizado, bien organizado, y no tenga lesiones como en las enfermedades que vemos nosotras autoinmunes a nivel neuronal.
Entonces, se dice que el cerebro es un órgano plástico y cambia constantemente en sus circuitos neuronales. ¿Y cómo? ¿Por qué cambia? Porque nosotros estamos en íntima relación con el medio que nos rodea, el medio ambiente físico, el medio ambiente emocional y el social. Entonces, esto ayuda a recrearnos y a salir adelante. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar, las ACV estaban tiradas en la cama y quedaban así postrados. Hoy en día, uno que tiene una ACV, uno lo ve a los 3 meses y el paciente está caminando con su desequilibrio, con su atrofia motriz, pero el paciente está de pie. Entonces, nosotros sabemos que el cerebro tiene esa capacidad para adaptarse a una nueva situación y compensar los efectos de la lesión, ya sea en forma parcial y en los primeros días de la vida, en los niños, uno ve la recuperación como es. Por eso surgió hace pocos años el hacer ese trabajo en el niño y se dedica mucho también la fonoaudiología en readaptarlo, reacomodarlo en la parte del habla, el lenguaje, motriz. Entonces se trabaja sin tener cuadros vertiginosos, es decir, patologías neuropáticas que vienen de postparto y uno lo puede sacar adelante. El trabajo que hacen con el Down, chicas, es algo importantísimo. Entonces, la existencia de dobles vías motoras y sensitivas favorece la capacidad de la plasticidad. Entonces tenemos factores extrínsecos como los factores ambientales, psicosociales y la orientación que ustedes tienen que tener rehabilitadoras. E intrínseco, la edad, como dije, niños, adultos, qué área está afectada, la extensión de la lesión, cómo se instauró esa enfermedad, rápidamente, en este caso del vértigo, o lentamente, y cómo son los mecanismos de reorganización cerebral. Entonces, en la plasticidad que influyen factores biológicos y la actitud. El refuerzo positivo por parte del entorno, es decir, la autoestima del paciente y la independencia que quiere ese paciente y cómo va a trabajar la familia alrededor del paciente. Entonces, la plasticidad es un comportamiento mecánico característico de ciertos materiales, capacidad de deformarse permanentemente, irreversiblemente, cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su límite elástico. Entonces, si lo vemos en física, miren cómo se define. Y si lo vemos, la plasticidad neuronal o la plasticidad sináptica emerge del cerebro y es el funcionamiento de las neuronas cuando éstas establecen comunicación y que modula la percepción de los estímulos del medio, lo que entra y lo que sale. Ustedes tienen que ver eso. Entonces, es la plasticidad sináptica. Entonces, nosotros vamos a trabajar en esto. Entonces, vamos a hacer trabajar viendo toda esa vía que estudiaron. ¿Cómo es la vía vestibular? Bueno, esto no lo van a pasar por alto porque esto es para los de alta, cuando hagan el posgrado lo van a tener que saber, ¿eh? Pero ven que, ¿qué llevamos con la plasticidad a obtener una habituación y una sensibilización sináptica? Podemos tener una plasticidad a corto plazo, que dura minutos o menos, que se vuelve el paciente a recuperar instantáneamente o a largo plazo. Después tenemos cuando hay una neurodegeneración, que es progresiva y hay muerte de la neurona. Esto tiene que ver con las mitocondrias y cómo trabaja la mitocondria dentro de la neurona. Por eso siempre lo mejoramos, lo ayudamos con medicamentos, ¿no? Porque sabemos que las neuronas son vulnerables al daño oxidativo y al consumo de oxígeno. Entonces, tenemos que crear amplias conexiones neuronales. Lo que estuvo destruido lo podemos restablecer.
Y tenemos que buscar una neuroplasticidad que sea positiva y no negativa, que elimina las conexiones. El ambiente es muy importante y ustedes van a ir conduciendo, por eso dice algo conductual, de qué manera van a ir restableciendo esa función. Todo lo demás es tipo de plasticidad, ¿eh? Como el cerebro va haciendo cambios estructurales y funcionales y los factores que influyen en estos diferentes tipos de plasticidad. El cerebro en desarrollo, en el periodo de aprendizaje, el cerebro adulto, después la patología, un cerebro mal formado es diferente a una enfermedad adquirida. Y las lesiones, qué sistemas están afectados, el motriz, el sensitivo, el lenguaje, la inteligencia. Es decir, que la plasticidad no solo es necesaria para que las redes neuronales adquieran nuevas propiedades funcionales, sino también para que permanezcan robustas y estables. La robustez se aplica al mantenimiento de las funciones del sistema y se define como la capacidad de mantener el rendimiento frente a las perturbaciones. Entonces ustedes lo van a utilizar en el vértigo, pero lo van a utilizar en otras lesiones. ¿Me entienden? ¿Están ahí o se fueron o se quedaron dormidas? Sí, profe. Bueno, esto es más o menos porque uno le habla de vértigo, le habla de desequilibrio, le habla de mareos. Igual existe una confusión a nivel de la medicina interna, que es el médico clínico. Pero no existe confusión en un traumatólogo o un neurólogo. El traumatólogo ve el paciente o el neurólogo y lo define directamente. Esto es un problema cortical, cerebral, neurológico, y esto no, esto es sistémico, sensorial y tiene que ver con la vía que esté asociado al equilibrio. Entonces hace su derivación y su interconsulta. Y el traumatólogo también, porque generalmente la mayoría de las personas va a la consulta por se asustó tu hija, mira, salió corriendo, me miró hacia arriba. No quiero que me enseñe, Diana. Salió de ahí corriendo, ¿eh? No sé qué era. ¿Tu hermana? Bueno, Una amiga. entonces ustedes traten esto es mucho bla bla, pero con pocos conocimientos científicos. Entonces, empiecen a estudiar primero como fuimos dando las clases. ¿Estamos? Van a ir haciendo el repaso, estudiando cada célula sensorial, qué pasa en el utrículo, qué pasa en el sáculo, qué pasa en los conductos semicirculares. No se olviden del conducto endolinfático. ¿Vieron que a todas les llamé la atención? Que todas me hicieron un hermoso oído interno. En lo que sea, con mazapán, lo que sea. Y todo se olvidaba del conducto endolinfático. Y lo importante de esto eran los 3 milímetros que tenía el líquido endolinfático en ese conducto.